Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y me complace mucho estar nuevamente con ustedes en Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Frente al mayor reto de nuestro tiempo, la crisis climática, cada semana contamos con un experto que comparte su experiencia y conocimiento para profundizar en sus oportunidades, consecuencias y causas. Los ríos tienen un papel crucial en la salud de los ecosistemas, ya que son fuentes vitales de agua, transporte y biodiversidad. El río Usumacinta, que recorre México y Guatemala, es hogar de una variada fauna y regulador del clima local. Sin embargo, su vulnerabilidad ante la deforestación y la contaminación pone en peligro la estabilidad ambiental de la región. Conozcamos a fondo qué ocurre en su amplio recorrido. La recuperación de cuencas implica reforestación, manejo de residuos y barreras naturales para evitar la erosión. En esta entrevista hablaremos con Gilberto Pozo, director de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta, para conocer cómo estas acciones mitigan el cambio climático, preservan la biodiversidad y garantizan agua limpia para las comunidades. Pero antes, hagamos una parada estratégica para echar un vistazo al panorama climático en nuestro planeta. Los conflictos armados no solo destruyen comunidades humanas, sino también el medio ambiente, generando consecuencias que persisten durante décadas. Estos enfrentamientos contaminan aguas, devastan ecosistemas y liberan emisiones de carbono que agravan la crisis climática. Paralelamente, el cambio climático intensifica las tensiones por recursos básicos como agua y tierras fértiles, alimentando nuevas disputas. Expertos reunidos en la COP29 insisten en la necesidad de romper este círculo vicioso mediante soluciones integrales. Una propuesta clave es restaurar los ecosistemas dañados en zonas afectadas por conflictos, combinando reforestación, recuperación de suelos y limpieza de recursos hídricos. También sugieren implementar sistemas de monitoreo ambiental que permitan prever tensiones y diseñar políticas de mediación. Además, se necesita promover acuerdos internacionales que vinculen la sostenibilidad con la paz, incentivando inversiones en economías locales sostenibles y reduciendo desigualdades. Integrar la acción climática con iniciativas de cooperación global no solo puede mitigar el impacto de las guerras, sino también prevenir futuros conflictos. Un estudio publicado por Scientific American revela cómo el cambio climático está provocando alteraciones en la coloración de algunos animales como mecanismo de adaptación a las altas temperaturas. Especies como los osos polares y ciertos insectos están cambiando su color para reflejar más calor y regular su temperatura. Sin embargo, estos cambios pueden afectar su comportamiento, su capacidad de caza y alterar los ecosistemas. El estudio advierte que hasta un 30% de las especies en peligro podrían enfrentarse a consecuencias irreversibles si no se toman medidas urgentes. Para mitigar estos efectos, los expertos sugieren políticas climáticas más estrictas, como la reducción de emisiones de carbono, la restauración de hábitats y la protección de la biodiversidad, lo cual puede ayudar a preservar los ecosistemas y reducir el impacto del calentamiento global. Las ciudades son fundamentales en la lucha contra el cambio climático, ya que representan más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Con una población urbana que podría superar los 6.000 millones de personas para 2050, la adaptación al clima en estos espacios es más urgente que nunca. Según ONU Habitat, la inversión en infraestructuras verdes, como techos y paredes vegetales, junto con el uso eficiente de los recursos hídricos y la mejora en la gestión de residuos, son claves para reducir la huella de carbono. Además, la resiliencia urbana debe enfocarse en la creación de espacios públicos sostenibles y la protección contra fenómenos climáticos extremos, que se están volviendo más frecuentes debido al calentamiento global. Las ciudades, al ser el centro de la actividad humana, tienen la capacidad de liderar la transición hacia un futuro más verde, pero se requiere de un esfuerzo coordinado entre gobiernos, empresas y ciudadanos para lograrlo.
Los ríos son fundamentales para la vida en el planeta. Representan solo el 0.01% del agua en la Tierra, pero sustentan al 70% de la población humana y el 80% de las especies animales dependen directamente de ellos. Hoy exploramos uno de los ríos más importantes de nuestra región, el Usumacinta, uno de los más emblemáticos de Mesoamérica que se extiende por México y Guatemala. Su recorrido alberga una biodiversidad excepcional. Bueno, la región Usumacinta se conforma prácticamente por la cuenca conformada por este río desde que nace en Guatemala y atraviesa por Chiapas y Tabasco hasta salir al Golfo de México. Es una región muy biodiversa, ¿no? Tiene selvas tropicales, tiene bosques de galería y una alta biodiversidad, y muchas de las especies lamentablemente que están ahí pues están en peligro de extinción. El Usumacinta es el río más caudaloso de México y uno de los pocos ríos vivos del continente. Sus ciclos naturales son esenciales para regular inundaciones y garantizar la biodiversidad en sus más de 106,000 kilómetros cuadrados de cuenca. Así es el río más caudaloso de México. Son al menos eran de los ríos, es uno de los ríos vivos en el país. O sea, sus dinámicas hidrológicas están totalmente naturales, sin intervención. Es decir, no hay presas que puedan regular los caudales, sino corre y sus caudales son naturales. Hay ciclos de inundaciones totalmente naturales y que ellos tienen o regulan la vida en toda la cuenca, ¿no? Estamos hablando del ecosistema con mayor biodiversidad de agua dulce en México, vital para la conservación de especies en peligro de extinción y hogar de más de 500 especies de peces, aves y mamíferos, entre ellas emblemáticas como el jaguar, el manatí y el mono araña. Sí, hay jaguar, sí, hay tapir como tal. Tenemos también las 3 especies de monos, el mono zaraguato negro, el mono llorador de manto y el mono araña. También en la parte media baja de la cuenca tenemos la población más grande de manatís que hay en toda su zona de distribución. Otra también pues hay cocodrilos, es una especie que abunda en ciertas lagunas y canales de la cuenca, y muchas especies de aves acuáticas, ¿sí? Entonces, cuando uno llega, dependiendo de la época de migración o de reproducción, vemos vastas parvadas de diferentes especies de aves migratorias y residentes, ¿no? Entonces, en esa parte como las especies más emblemáticas. Las tortugas de agua dulce son habitantes menos conocidos, pero con un fuerte arraigo en la cultura y la gastronomía, y también se encuentran amenazadas. Hay un grupo de especies que son las tortugas de agua dulce, que también son muy importantes y sobre todo son muy utilizadas por las comunidades como alimento, ¿no? Las tortugas como la icotea, el guao, la tortuga blanca, etcétera, ¿no? Entonces son cerca de entre 6 a 9 especies de tortugas que existen en la cuenca, ¿no? Este río generoso no solo es un refugio de vida silvestre, también es un eje cultural. Las civilizaciones mayas florecieron en sus riberas, dejando un legado arqueológico invaluable. Sitios como Yaxchilán y Bonampak destacan la conexión entre el río y la historia de Mesoamérica. Pero tiene una gran riqueza, ¿no? Y aparte también tiene
un gran legado cultural. Pues se asentaron ahí en esta región muchos pueblos mayas, hay asentamientos mayas, zonas arqueológicas muy importantes y, y una vegetación tropical extensas en algunos sitios, principalmente en la zona de Chiapas, Guatemala, pero también fragmentado, perturbada en las zonas de Tabasco. Sin embargo, el Usumacinta enfrenta amenazas críticas, padece los estragos de la deforestación, pobreza extrema y tráfico de madera, armas y drogas, así como los embates de sequías e inundaciones cada vez más extremas. Pues sí, sigue siendo la primera para todos, que es la deforestación. O sea, la pérdida de vegetación, el cambio de uso del suelo es la amenaza número 1 sobre esta biodiversidad de la cuenca del Usumacinta. Las quemas y la cacería también es otro factor, los incendios provocados y viene un poco la parte de la invasión de especies exóticas, ¿sí? Por ejemplo, algo que impactó fuertemente a la fauna acuática fue la invasión del pez diablo, un pez invasor exótico que desplaza a los peces nativos. Entonces, prácticamente serían como las grandes amenazas, y el gran factor que es como causa de todo esto es el cambio climático, ¿no? O sea, como ya sequías más fuertes, inundaciones más extremas, etcétera, ¿no? Entonces eso también ha impactado fuertemente en la distribución de la biodiversidad de diferentes especies, ¿no? Enfrentar estos retos requiere de iniciativas locales efectivas. En la región se han establecido viveros comunitarios que producen plantas nativas para reforestar riberas y restaurar ecosistemas clave. Sí, lo más importante es trabajar con la gente. O sea, si proyectos de conservación que no estén tomando en cuenta las comunidades rurales, está destinado al fracaso. Entonces, una de nuestras piedras angulares es el trabajo con la gente, y uno de los lemas de Cobius AC es hacer conservación, sí, pero con y para la gente. ¿Sí? Tenemos que enlazar esa parte, no podemos dejar fuera el componente humano, porque es el principal factor que está poniendo en jaque a la biodiversidad, y al mismo tiempo nos autoponemos en jaque, ¿no? Porque también sufrimos los cambios que generamos. Entonces, ¿qué hacemos? Concientización ambiental, y tomamos acciones como cuestiones de restauración, reforestación y conectividad del paisaje. Sí, entonces estamos nosotros, por ejemplo, en la región Usumacinta, muy enfocados en la restauración de la ribera de los ríos, de lagunas, de arroyos, y hemos nosotros creado un vivero que se llama Vivero Lluvia de Oro allá en Balancán, Tabasco, que es el que distribuye las plantas de forma continua a esa área de reforestación, y hacemos donaciones a las personas que quieran reforestar sus cuerpos de agua y establecemos acuerdos de colaboración para darle seguimiento. En América Latina, más de un cuarto de los ríos están contaminados. Esta situación pone en riesgo la producción de alimentos, la salud de las poblaciones y el acceso al agua. La conservación comunitaria protege la biodiversidad y garantiza recursos sostenibles, al tiempo que refuerza la identidad cultural y promueve oportunidades locales. El Usumacinta es testigo de ello. Y establecemos acuerdos de colaboración para darle seguimiento. Entonces, hacemos esa parte, y lo que está siempre presente pues son los monitoreos y vigilancias ambientales para detectar ciertas amenazas, para poder tomar acciones de rescate, de rehabilitación y sobre todo la prevención de los delitos ambientales, ¿no? Que es algo que no nos corresponde al 100%, pero sí estamos anuentes a que no
se perpetren este tipo de situaciones que ponen en riesgo también las acciones de conservación, ¿no? Porque también tenemos creaciones de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Las unidades de manejo ambiental son una herramienta clave que equilibra conservación y desarrollo, involucrando a las comunidades en la protección de su entorno. Tenemos ahí entre Balancaña y Emiliano Zapata, Tabasco, la UMA Manatí. Nosotros ahí creamos la primera UMA de conservación del mono zaraguato en Emiliano Zapata, y estamos creando una UMA en Tenosique, Tabasco, con cerca de 600 hectáreas. Y hay selva alta, con felinos, con monos, hay incluso también zonas bajas con cocodrilo, etcétera. Entonces, estamos tratando de tomar acciones de tal manera que con estos pequeños pasos o pequeñas contribuciones locales podamos impactar a nivel global. Entonces, y no nada más trabajamos en la región Usumacinta, sino abarcamos varios estados del sureste de México. Nosotros estamos haciendo monitoreos de mono araña, por ejemplo, en Quintana Roo, en el istmo de Tehuantepec. Estamos también trabajando en la Chontalpa y vamos a estar haciendo un censo para ver el impacto real que tuvo la mortandad de monos, y creando UMAs también en Veracruz, en Campeche, y vaya, o sea, realmente tratando de poder también tener una red de monitores comunitarios para tener bajo monitoreo y vigilancia varios factores, como pueden ser la calidad del agua, la producción orgánica, por ejemplo, de hojarasca en los ecosistemas forestales, etc. Entonces estamos diversificando tanto sitios como acciones en México. En la región, la reforestación ha permitido fijar más de 7,000 toneladas de carbono, demostrando cómo las iniciativas locales tienen impactos globales. Sí, entonces, esta parte nosotros la estamos observando de tal manera que en algún momento, cuando ya tengamos cierta cobertura de área, podamos incluso ver cuestiones de fijación de carbono. Sí, entonces, cuando tengamos ya esas mediciones, ya podemos con datos decir, ¿sabes qué? El impacto de todas estas acciones se mide en toneladas de carbono fijado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, recientemente que hicimos una liberación de monos araña en Oaxaca, se calculó más o menos son 7,000 toneladas de carbono fijado gracias a esas acciones. Las políticas públicas juegan un papel crucial en la conservación, como el compromiso internacional Desafío por el Agua Dulce, al que México se sumó con otras naciones en marzo del 2023 ante la ONU, con el objetivo de restaurar 300,000 kilómetros de ríos. Hay mucho que hacer, o sea, en cuestiones de política pública, pues si ya está el decreto y todo, pero aquí el reto es echarla a andar y empezar a regular esos factores. En cuestiones de Sembrando Vida sí se nota. Nosotros hemos estado haciendo recorridos y hay muchos lotes también con plantas ya grandes que están ya ahí creciendo, ¿no? Ya bien establecidas. Aquí la parte importante fue el inicio, cuando hubo una mala interpretación de los lineamientos operativos de ese programa, donde algunos técnicos decían, no, pues tira eso porque no sirve, porque vamos a sembrar otras cosas. Pero estábamos hablando que ya era vegetación que estaba haciendo una función ecológica, ¿no? Como son los acaguales, como son algún tipo de vegetación de ribera que deforestaron, y a mí me consta porque yo estuve un mes supervisando varios sitios y sí hubo desmonte, ¿sí? Pero a estos momentos ya la recuperación y sobre todo la reforestación de los sitios ya está dando sus frutos. Los locales y sus conocimientos ancestrales y esfuerzos son esenciales para garantizar el éxito de los proyectos, así como un vínculo poderoso e indestructible con su territorio. Sí, mira, aquí la cuestión es
que muchas comunidades tienen ciertas necesidades. ¿Sí? Entonces hacen uso de los recursos, son los que tienen bajo su resguardo los terrenos, ¿no? Las áreas bajo su uso. Entonces ellos deciden si las conservan o no, o cómo las usan. Entonces aquí lo más importante en este sentido es pues, trabajar con ellos para que por un lado se pueda pues cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Como tener alimentos, ¿no? Tener recursos para ir al doctor, medicinas, etcétera, y podamos entonces tener acciones de conservación. ¿Sí? Entonces no podemos como decir, ¿sabe que no toques, no hagas, no esto? Pero si yo tengo que comer, tengo que ver por mis hijos, etcétera. No tengo que hacer algo, tengo que cortar ese árbol porque necesito vender la madera. Sí, entonces aquí la cuestión es ver las alternativas, ver las formas de manejo y es donde nos tenemos que enfocar las organizaciones. Para garantizar la conservación del Usumacinta es esencial que las organizaciones implementen soluciones que no solo protejan el medio ambiente, sino que también mejoren la calidad de vida de las comunidades. En el sentido, hay varias organizaciones amigas o compañeras que están, por ejemplo, haciendo estufas ahorradores de leña, están haciendo incluso baños secos, cosecha de agua de lluvia. Sí, entonces estamos haciendo, por ejemplo, UMAS, unidades de manejo, en donde se puede cazar, hacer cacería sustentable, no extraer de forma indiscriminada, sino regularlos mediante una tasa de aprovechamiento. Y hay otras que tienen que ver con manejo forestal, cosecha de leña, por ejemplo, no talar todo el árbol, sino ir cosechando de las ramas, de la hojarasca, hacer pellets para energéticos. Entonces, esa parte creo yo que tenemos que enfocarlas hacia allá, ¿no? hacia cubrir necesidades humanas para que podamos entonces hablar de conservación. Que si no, seguiríamos como en un ciclo vicioso en donde los sitios más pobres son los más biodiversos. Hablamos sin duda de la justicia climática y de la importancia de un reparto equitativo de responsabilidades y beneficios para enfrentar este gran desafío. Entonces esa cadenita se sigue manteniendo y es donde pues, tenemos que equilibrarlo, ¿no? Esos sitios biodiversos la gente debe vivir bien. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero encontrarme de nuevo con todos ustedes en nuestro próximo episodio semanal. Muchas gracias por haberme acompañado y hasta pronto.